He estado intentando grabar un vídeo, buenos días, pero de nadie manera porque soy muy ignorante para los teléfonos. Tengo una hija mía inglesa y me han estado llamando y venga llamando y claro, tenía que haber puesto en modo avión el teléfono, no lo he puesto y no había manera. Bueno, pues era una pequeña reflexión sobre el Getsemaní, ¿verdad? Que la mayoría de la gente pues se predica de que Jesús en el Getsemaní pues ya no podía más, entonces según se predica pues se veía venir lo que se veía venir sobre él, la crucifixión, la muerte, ¿verdad? Y rogó al Padre y le dijo, pasa de mí esta copa si es posible, más hágase tu voluntad, ¿no? Y entonces pues yo sinceramente pues es una parte que no comparto exactamente, aunque acato todo lo que se predique, por supuesto. Yo no tengo el patrimonio ni muchísimo menos de la sabiduría de la Biblia ni de la revelación, ¿vale? Solamente pongo una parte mía, ¿vale? Porque siempre es bonito ver las cosas desde varios puntos de vista, ¿no? No, ¿por qué? Porque yo no entiendo que los apóstoles, sus propios apóstoles, que eran hombres, que eran personas personas pecadoras, ¿verdad? Personas muy débiles, afrentaran la muerte con tanta entereza como afrentaron la muerte, ¿verdad? Fueron crucificados algunos, asesinados de manera horrenda, ¿verdad? Y afrontaron la muerte con mucha entereza, no se volvieron atrás ni dijeron, no, yo no quiero morir, ni mucho menos, no, ninguno de ellos, al revés, ellos decían que ausente en el cuerpo, presente en el Señor. Por lo tanto, anhelaban la muerte en el mejor sentido de la palabra, porque era el paso a estar con el Señor. Entonces, que Cristo dijera, pasa de mí esta copa y hágase tu voluntad, o sea, que no, a ver si es posible que yo no muera en la cruz, no me cuadra a mí, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque hay muchas profecías y entonces las profecías no se cumplirían, hubiera fracasado como cordero, no hubiera podido eh, pues salvar a la humanidad si no hubiera sido posible el sacrificio en la cruz del Calvario, ¿vale? Y entonces no entiendo que esto lo dijera el Señor. Es más, el Señor lo decía antes, entonces no cuadra porque antes de morir en la cruz del Calvario, el Señor le decía a sus discípulos, es necesario que sufra por los ancianos, que sea vituperado, que muera y resucite al tercer día. Entonces esto lo decía él. Por lo tanto, yo no entiendo que el Señor se refiriese a eso, a pasa de mí esta copa. O sea, no quiero morir en la cruz, a ver si es posible que se haga de otra manera, ¿no? Entonces no lo entiendo yo esto, ¿no? Entonces muchos se agarran a Hebreos capítulo 5 versículo 7, dice así, y Cristo en los días de su carne, ya sabemos en los días de su carne, y es cuando estaba como hombre, ¿verdad? Ofreciendo ruegos y súplicas en gran clamor, lágrimas, al que podía librarle de la muerte. Dice así, al que le podía librar de la muerte, coma. Dice, fue oído a causa de sus temores. Luego fue oído, ¿no? Entonces en esto se agarran diciendo que Cristo clamaba para que ver quién le podía librar de la muerte. Pero bueno, yo exactamente no lo veo así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que sí que sabemos que la Biblia dice que Jesús cuando llegó a Getsemaní le dijo a sus discípulos, estoy triste hasta la muerte, mi alma está triste hasta la muerte. Y yo creo que ahí no hablaba en sentido figurado, yo creo que ahí estaba hablando la realidad de lo que estaba ocurriendo, ¿no? La realidad de lo que estaba pasando en el Getsemaní. Y es que estaba triste hasta la muerte, mi alma está triste hasta la muerte. Y sabemos que estaba hablando de que cuando una persona está a punto de morir, y además eso ocurre de toda la vida, en todos los hombres, cuando están a punto de morir, uno lo sabe, ¿no? Y eso es lo que se refería, mi alma está triste hasta la muerte. Estaba llegando a un término donde él no podía físicamente, donde ya no podía por la presión, ¿verdad? Porque realmente el alma no muere. Por lo tanto, él no puede decir
Eso no lo podía decir literalmente, mi alma está triste hasta la muerte, porque el alma no muere. Luego estaba triste y su alma estaba triste hasta la muerte, ¿verdad? Porque estaba en plena agonía. Había una agonía. Y cuando hay una agonía y tanto estrés, ¿verdad? Cristo tenía un estrés grandísimo y una gran tristeza, porque cuando hay una gran tristeza, pues puede haber una presión arterial y también puede haber un derrame cerebral, ¿me entiendes? Entonces, físicamente, Cristo era Dios, pero físicamente Dios estaba en un cuerpo de hombre y físicamente podía fallarle, podía estar en un estrés tan grande donde podía tener cualquier cosa, como un derrame cerebral, cualquier cosa, ¿no? Y entonces él llegaba a la agonía de tal manera que él creía que no podía llegar. Ese es mi punto de vista, que no podía llegar más lejos, que estaba a punto de morir. Quizás allí en el Getsemaní porque no podía más. De hecho, sudaba gotas de sangre. Y esto se llama isquemia. Y la isquemia pues puede pasar cuando una persona se ve la muerte encima, ¿verdad? Cuando se ve la muerte encima, esto puede pasar, ¿no? ¿Por qué no puede ser que el Señor viera que no podía más aguantar y por eso les dijo, mi alma está triste hasta la muerte? Y lo que se refería al Señor cuando estaba orando al Padre es, pasa de mí esta copa, es decir, no dejes que muera aquí en el Getsemaní, porque si muero aquí en el Getsemaní no voy a poder llegar a ningún sitio. Por lo tanto, la Biblia dice, me parece que en Lucas, que si no es en Lucas, en Mateo, dice, hablando en el Getsemaní, que vino un ángel y le fortaleció. ¿Qué es lo que le fortaleció? No lo fortaleció espiritualmente, lo fortaleció físicamente. Por lo tanto, si lo hubiera fortalecido espiritualmente, ya no hubiera sido él el que hubiera ido a la cruz del Calvario voluntariamente, sino porque alguien le había ayudado para ir. Y entonces él dice, a mí nadie me obliga, yo pongo de mi propia voluntad, dijo Cristo, yo pongo de mi propia voluntad, ¿vale? Mi cuerpo para ser crucificado. Entonces fue fortalecido físicamente por un ángel, es decir, que su cuerpo no llegaba a más y tuvo que ser fortalecido por un ángel para poder tener más fuerzas y poder llegar a la cruz del Calvario. Es decir, le restaba todavía la pretribulación, que es lo que yo digo. Pretribulación me refiero a que antes del sacrificio pues tenía que ser vituperado, maltratado, golpeado, y algunos que eran golpeados y maltratados antes de llegar a la cruz por los romanos, algunos morían, ¿vale? Entonces necesitaba mucha fuerza física y él ahí ya no podía más, no aguantaba más, y eso es lo que yo creo que él estaba orando. Pasa de mí esta copa, es decir, no quiero morir aquí, yo quiero llegar. Eso es para mí lo que estaba diciendo el Señor, no que estuviese diciendo al Señor, Señor, líbrame de la muerte, que no quiero ir a la muerte, que líbrame de la cruz. ¿Por qué no se entiende esto, no? Porque yo creo que Cristo sabía muy bien cuál era su cometido y hasta dónde tenía que llegar. Y cuando llegó a la cruz dijo, consumado es. Si no hubiera llegado a la cruz, no hubiera sido consumado. Por lo tanto, en el Getsemaní no estaba el peso del pecado todavía, porque en el Getsemaní el Señor estaba sin pecado. Por lo tanto, muchos dicen, es que en el Getsemaní resulta de que en el Getsemaní pues en la carga del pecado que tenía él encima ya no lo soportaba. No, todavía no tenía la carga del pecado. Él quería llevar la carga del pecado en la cruz, donde iba a morir como cordero, ¿vale? Por lo tanto, en la cruz del Calvario ahí es donde iba a tener la carga del sacrificio, el pecado, donde iba a ser abandonado. Por eso le dijo al Señor, ¿por qué me abandonas? ¿Verdad? Porque en ese mismo momento que estaba muriendo, moría haciéndose pecado en el mejor sentido de la palabra, por ti y por mí, ¿vale? Y ahí tuvo que abandonarlo el Padre, ¿vale? En ese mismo momento. Pero en el Getsemaní no.
en el Getsemaní todavía no estaba, no se había hecho pecado, ¿verdad? O sea, no había puesto el pecado sobre sus espaldas para poder salvarte a ti y a mí. Por lo tanto, yo creo que en el Getsemaní, vuelvo a reiterar, lo que estaba diciendo es que no permitas que muera aquí, pasa de mí esta copa. Nada más que eso, solamente decir que hay mucha gente que predica que, en fin, que ahí estaba diciendo el Señor que lo librara del sacrificio, y yo no lo veo así, sinceramente. Yo he visto a los apóstoles, he visto la manera en que murieron y la entereza con que afrentaron. Los cristianos enfrentaron comidos por los leones con mucha entereza, y yo no me vi al Señor diciendo no quiero morir, ni mucho menos, ¿vale? Porque si los hombres enfrentaron con tanta entereza la muerte, ¿cómo no lo iba a hacer el Señor? Lo que pasa es que necesitaba una fortaleza, y por eso fortalecer su cuerpo para poder llegar al sacrificio. Por eso el Señor envió al ángel y lo fortaleció. Que el Señor os bendiga, solamente era esto.